Muy bueno. Bien. Buenísimo. Muy bien. ¿Estamos? Buenos días a todos. Bienvenidos al CARI. Están presentes y nos siguen de manera virtual. Esta es una de las últimas actividades del CARI. Especialmente trabajo de los comités. Como siempre, nos ponemos un trabajo conjunto entre distintos comités, distintos grupos de trabajo. Es indispensable para analizar temas tan importantes y tan complejos como esta estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca, analizar qué significa, qué implica para nosotros, qué factores continuarán en el mediano y largo plazo, cuáles quizás tienen más que ver con el presidente Trump, el Rubio, pero sí creo que es el gran tema analizar los días. Así que felicitaciones a Fabián Calle. Muchas gracias a Roberto Bosa por estar acá con nosotros, y al Tecnofal, y al incansable Martín Piñero. Me dijeron que estuviste impulsando este encuentro como tantos otros en el año y en conjunto de los distintos comités, así que estamos muy agradecidos. Y le paso la palabra a Martín. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta reunión. Gracias, Francisco, por acompañarnos también y por lo que acabas de decir. Este es el tercer o cuarto, me parece que cuarta reunión anual de año, y sí, que hacemos durante el año estos tres comités. Las temáticas de los comités no necesariamente tienen demasiado que ver entre sí, pero tal vez las personas sí. Encontramos que los tres pensábamos parecidos en algunos de estos temas y que a lo mejor era bueno trabajar juntos. Obviamente Estados Unidos y los temas de seguridad y asuntos estratégicos, geopolíticos, que es lo que maneja Fabián, tienen mucho que ver con Estados Unidos, y la parte agropecuaria no tiene tanto, pero como es el principal sector del país, tiene que ver con todo. Y tal vez eso explica por qué los tres comités estamos trabajando juntos. La reunión de hoy, que es como dijo Francisco, aparentemente la última que se hace en el CARI en el año, trata un tema de particular importancia. Y es de particular importancia, me parece. Bueno, primero, a lo mejor algunos no saben el origen del documento y por qué la importancia del documento. Lo primero es decir que no es un documento muy conocido, pero se instala, o sea, se comienza en Estados Unidos en 1983 a través de la ley Goldwater-Nichols, durante el gobierno de Reagan. La realidad es que todos los gobiernos posteriores están mandados, tienen el mandato de preparar un documento de este tipo que se llama la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Todos los gobiernos han cumplido con la ley, han hecho un documento, excepto los dos, Bush padre, excepto Bush padre. Todos los demás han hecho, pero no todos han hecho con la misma frecuencia. Algunos hicieron nada más que uno, otros hicieron varios, casi anuales, y eso fue Clinton, y le han dado también diferente importancia. Algunos hicieron documentos relativamente livianos, otros hicieron documentos bastante sustantivos. Pero en casi todos los casos hay una manifestación y un cambio en la dirección geopolítica del país. En algunos casos muy sustantiva, en otros no tan importantes. Este documento preparado por la administración Trump, a mi juicio, tiene una importancia particular. Quiero mencionar por lo menos 4 razones que a mí me dan esa sensación. La primera
es porque yo creo que todos nosotros pensábamos que la administración Trump estaba implementando políticas de una manera cambiante y poco estratégica. Y un día hacía una cosa, otro día hacía otra, cambiaba, volvía, se concentró mucho en cuestiones comerciales, no daba una imagen de tener una visión del mundo. Este documento prueba de que los que pensábamos eso estábamos equivocados. Acá hay un documento que define con bastante precisión una imagen del mundo, independientemente si a nosotros nos gusta esa imagen. Pero hay una imagen, hay una estrategia bastante definida. La segunda es que es un estilo muy particular. Todos los otros documentos tuvieron un estilo tradicional, digamos, burocrático, Estado. Lenguaje cuidadoso, prolijo, muy cuidadoso con respecto a los socios, aliados, etc. El lenguaje de este documento de la administración Trump es bastante particular, es casi brutal en algunas cosas. A mi juicio, estos son juicios personales, poco elegante con respecto a los socios, muy crítico con respecto a algunos de los socios tradicionales como Europa, no solo crítico, casi como despectivo, y le da muy poca importancia al África, que en el mundo de las Naciones Unidas era el centro y el foco de la atención, y en cambio le da una gran atención a América Latina. Y dentro de la importancia que le da a América Latina, define con claridad y utiliza el término la doctrina Monroe, que para todos nosotros significa muchas cosas, pero hace lo que dice en el corolario Trump, que especifica una cosa a mi juicio favorable, que él dice, bueno, nosotros, déjenme decirlo del tema coloquial, nosotros pensamos que la América Latina tiene que responder a nuestras necesidades e intereses, pero también es cierto que nos interesa que se desarrolle y que también se beneficien de esta relación. Eso es bastante importante, me parece a mí, y en cierta forma relativamente novedoso. Acá creo que lo que vamos a enfatizar es obviamente la visión estratégica, es decir, tratar de entender cuál es la visión estratégica del documento en términos geopolíticos globales y qué significa eso para América Latina. Para conversar de este tema tenemos dos expositores especialmente bien calificados para ello. Fabián Calle, director del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos y Senior Fellow del Florida International University, que se va a concentrar en los aspectos que tienen que ver más con geopolítica, seguridad nacional. Roberto Bouzas, profesor emérito de la Universidad de San Andrés y que fue vicerrector y rector de dicha universidad y que se va a concentrar más bien en los temas económicos y comerciales, o sea, los mensajes que la estrategia tiene con respecto a la dimensión económica y comercial. Y finalmente, al final de eso, Beatriz Nofal va a hacer una reflexión general, no sé si sobre su propia interpretación de lo que dice el documento o una crítica a los expositores. Pero ya sabremos lo que dice. Beatriz es directora del Comité de Estados Unidos del CARI, presidenta de EcoAxis, fue Sherpa Argentina del G20, subsecretaria de Industria y Comercio. Según lo que hemos acordado, va a iniciar la presentación Fabián. Gracias, Martín. Creo que cada uno va a hablar unos 15, 20 minutos. Vos nos haces la seña 5 minutos antes.
y después nos retás directamente, pasamos de la seña al reto. Bueno, primero que todo, gracias, presidente, por su presencia. Justo que esté acá, un honor. Gracias, Beatriz. La verdad que este año hemos trabajado mucho el Instituto de Seguridad y el Instituto de Estados Unidos, por razones obvias, más allá de la amistad que nos une y el afecto y respeto que le tengo. Es difícil hablar de seguridad internacional sin hablar de Estados Unidos, ¿no? Y después Martín, nuestro jefe, como decimos con Beatriz. Nunca pensé que en asuntos agrarios nos iba a manejar al ritmo así, y Martín lo ha logrado, así que menos mal que no maneje el Instituto de Seguridad, si no controla América Latina y el sur de los Estados Unidos, Martín. Pero bueno, la verdad que una gran alegría la interacción entre los tres grupos, y creo que es parte del espíritu del CARI no caer en compartimentos estancos. Y una gran alegría y honor también compartir la mesa con un querido profesor, yo siempre digo que es el hombre que me sacó el miedo a la economía en la maestría de Flaxo, que es y que fue Roberto Bouzas. Así que todo mi respeto y admiración, Roberto. Gracias a vos perdí el pánico en algo bastante importante como la economía internacional. Así que bueno, una alegría siempre compartir con vos. Bueno, vamos al documento. Primero que todo, este documento refleja un dicho que me lo dijo hace muchos años una persona que conocía personalmente a Trump y que no le agradaba mucho ideológicamente. Y me acuerdo que me dijo, a Trump no hay que tomarlo literalmente, hay que tomarlo seriamente. Si uno lo toma literalmente, se la pasa a los barquinazos, digamos, ¿no? Ahora, si uno cambia la perspectiva del día a día y uno va al show que cubre, hay underpinnings bastante previsibles y consistentes. Pueden gustar o no pueden gustar, pero están. Esto no es un juicio de valor si son buenos o malos, pero no es este random o esta ruleta rusa que algunos proponen y que también tuvimos acá en Argentina, ¿no? Cuando decía, no, el secretario del Tesoro no da el swap, pero el martes Trump va a cambiar de opinión y el miércoles va a tener esa visión medio cómic que hubo en la Argentina con el vínculo con Estados Unidos en los últimos meses, que vos estás tratando con un psicópata sin burocracia, sin estrategia. De Washington son dos carpas, una carpa habitada por Trump, otra carpa por el secretario del Tesoro, que se comunican en el bosque y toman decisiones, digamos. No es así, es un poquito más complejo Estados Unidos, ¿no? Con el gobierno que sea. Este documento también históricamente es lo que ellos llaman el legado, ¿no? Los presidentes le dan bastante importancia a este documento, a veces no lo cumplen en parte, pero está esta idea de que es el legado, lo que dejan por escrito de lo que pretenden hacer y lo que pudieron hacer. A veces cuando hacen más de un documento, como fue en algunos casos de la administración Clinton o Obama, porque fueron dos periodos, hay uno que es pretendo hacer esto y en el segundo documento logré hacer esto. En el caso de Trump, que va a tener un solo mandato sin reelección, si bien creo que va a jugar con el tema de un tercer mandato para poner histérico al establishment de Washington, va a ser básicamente esto pretendo hacer. El otro elemento es que ya en ese documento está muy presente la figura del vicepresidente, de J.D. Vance, y seguramente el que va a ser candidato en el 2027. Especialmente en la parte de lucha valórica, de críticas a la centro y la centroizquierda y la izquierda europea, porque es un punto, no es un documento anti-europeo, es un documento contra el establishment político que ha manejado Europa en las últimas décadas. No es una crítica a Europa en sí, es una crítica a los que han conducido Europa en las últimas décadas. Entre otras cosas dice, en la democracia puede ganar la derecha, la centro-derecha, el centro, la centro-izquierda y la izquierda. Cuidado, europeos, de creer que la democracia es del centro a la extrema izquierda.
La democracia va de una punta a la otra, ¿no? Y si ustedes se fijan en los medios de prensa, incluyendo los nacionales, vos podés tener una figura radicalizada de izquierda y la prensa lo va a llamar candidato de izquierda. Ahora, si aparece una figura de derecha, aunque no sea radicalizada, le ponen ultraderecha, extrema derecha, ¿no? Ese es un bias que está muy presente en el establishment académico y en el establishment periodístico de Europa Occidental, de América Latina y de los Estados Unidos. Parece que no hay extrema izquierda, ¿no? Jara es una socialdemócrata, Jara no es comunista. Es comunista. Entonces Jara es ultraizquierda y Kast entonces ultraizquierda. O uno es uno derecha, Kast, y otro izquierda, Jara. Pero se aplica con una carga valorativa, a veces inconsciente y otras veces consciente. Entonces, acá está presente Trump, pero ya está presente su eventual sucesor, que ha tenido un rol muy importante y tiene un rol muy importante en domesticar o castigar o despertar o sopapear a la Unión Europea, que ese es el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Yendo a lo más importante a nivel geopolítico, el documento claramente da por muerta la unipolaridad de los Estados Unidos. El momento unipolar, que nos habló Karl Hammer en el 90, que nos habló Ken Waltz en el 92 y 93, terminó. Como los realistas sabíamos, iba a terminar. Lo que algunos llaman el fin de la historia no fue otra cosa que la unipolaridad. Y el Estado unipolar se comporta de manera semejante a una empresa monopólica en un mercado monopólico. Después, las fuerzas se reequilibran y vuelve la lógica oligopólica. Esa lógica oligopólica hoy es entre dos grandes potencias, entre Estados Unidos y China. Hay todo un debate de las potencias intermedias, de los BRICS, del subglobal. Ahora, el otro día compartíamos un almuerzo con Roberto Russell, bien conversaciones de académico, digamos, en vez de hablar de fútbol y de otras cosas, hablando de polaridades. Si uno utiliza los indicadores de PBI, gasto militar, desarrollo tecnológico, población, soft power, hard power, solo hay dos potencias. Después hay un montón de potencias, pero solo hay dos superpotencias, que son los Estados Unidos y China. O sea, estamos en un escenario bipolar, lo cual implica que no haya terceros. En la Guerra Fría hubo terceros actores. Digamos, China fue un tercer actor, lejano, pero no menos importante. China combatió de igual a igual con los Estados Unidos en Corea, en 1950-53. Y la guerra terminó en un empate. Después China fue un actor clave en Vietnam. Y Estados Unidos terminó en una derrota. ¿No? Esta idea de que la Guerra Fría eran dos y abajo no había pasto. No, la Guerra Fría también hubo terceros actores. Ahora, solo dos grandes potencias. En el actual escenario hay otros actores, y solo dos grandes potencias. Que además no hay que ir muy lejos, piensen ustedes en sus vidas cotidianas, ¿no? En sus vidas cotidianas influye mucho Estados Unidos, desde la moneda en que ahorran a los teléfonos que tienen, las redes sociales, y crecientemente influye China. ¿En qué influyen sus vidas Rusia, India, Turquía? Lo cual implica que sean irrelevantes, son muy importantes, pero solo dos grandes potencias. Y el documento asume eso, mundo bipolar. Nuestro rival estratégico es China. Todo lo que hagamos de acá en adelante, los aranceles, las alianzas, los palos, las zanahorias, tienen un norte, que es ganarle la competencia estratégica a muy largo plazo a China. Todo lo demás es secundario. El otro elemento importante es acabar con la rusofobia. No porque Trump es un agente del FSB, sino porque es una inmensa imprudencia estratégica empujar a Rusia
a las manos chinas. Rusia no puede ser el furgón de cola de China. El mejor negocio para China es que Estados Unidos y Rusia se lleven pésimo. Y la verdad que Estados Unidos no tiene que llevarse pésimo con Rusia. ¿Van a ser aliados? Probablemente nunca van a ser aliados. Ahora, lo que no tienen que ser es ser enemigos. ¿Por qué? Porque cuando yo más fobice a Rusia, más fácil se la hago a China. Y mi interés es la competencia con China. Por lo tanto, no le puedo facilitar este juego. Otro elemento es que la política americana, básicamente los demócratas, después que perdieron en el 2016 con Trump, y no podían creer que habían perdido con Trump, transformaron a Rusia en un actor doméstico, como si fuera un dirigente republicano más, Putin. Eso es una inmensa imprudencia, manejar a Rusia como un tema doméstico de Estados Unidos. Rusia es la primera superficie terrestre del planeta, la primera potencia en cantidad de armas, brillante y masivo servicio de inteligencia y poseedor de los mayores recursos naturales mineros, petroleros y gasíferos del mundo. No es un actor doméstico de Estados Unidos. Es un país que tiene que ser tomado muy seriamente, geopolíticamente, muy inteligentemente. Proceso rusofóbico que se trasladó después de la invasión de Ucrania del 22 a parte sustancial de Europa. No. Esa rusofobia a Estados Unidos estratégicamente no le sirve, porque hay que resolver algo que distrae a los Estados Unidos en prioridad, que es la guerra de Ucrania. ¿Cómo la va a resolver? Buscando un cese al fuego, seguramente tácticamente desventajoso para Rusia. La pregunta que hay que hacerse en la guerra de Ucrania es: ¿Ucrania va a mejorar su posición en 6 meses? ¿Va a mejorar su posición en 9 meses? ¿En 12 meses? Si la respuesta es no, hay que avanzar a un cese al fuego. No se va a revertir en el campo de batalla lo que está pasando hasta ahora. Esto indica que Ucrania va a ir perdiendo más de lo que puede llegar a ganar. Por lo tanto, bipolaridad, rival estratégico China, abrir canales de diálogos con Rusia sin implicar que te facilitas toda la vida a Rusia y que le das todo lo que ella reclama, pero sí un espacio de diálogo. Otro elemento importante es el foco en el hemisferio americano. Hay un gran libro que yo siempre recomiendo de Peter Smith, de 1997, que se llama Bajo el talón del águila. Y Peter Smith analiza casi 200 años de relaciones Estados Unidos-América Latina. Y lo que dice este autor, fallecido recientemente, es que Estados Unidos da por segura la región desde fin del siglo XIX, cuando le gana a España la guerra, le saca a Colombia, Panamá, amenaza a la flota británica de no acercarse a Venezuela para cobrar la deuda a principios del siglo XX, la flota británica acepta y se va. Son los 3 hechos que marcan el inicio de la hegemonía hemisférica de Estados Unidos. Estados Unidos da la zona como segura, excepto cuando alguien se mete. Década del 30, década del 40, la Alemania nazi. Roosevelt desarrolla la política del buen vecino, acá en la Argentina y en Brasil, con gran éxito, especialmente en Brasil. Después, en los 60 y 70, la Unión Soviética. Kennedy, lo que lo siguen, desarrollan la Alianza para el Progreso. Peter Smith llama a los 2 momentos grandes estrategias. ¿Qué quiere decir grandes estrategias? Estados Unidos utiliza todos sus instrumentos políticos, económicos, comerciales, militares, culturales y de inteligencia para neutralizar esa presencia. ¿Qué estamos asistiendo ahora? Al tercer momento. El tercer momento es China. Y Estados Unidos consciente de que es mucho más poderoso que la Alemania nazi y mucho más poderoso que la Unión Soviética, en tanto en términos económicos, tecnológicos y de soft power. ¿Sí? China hoy llega al joven universitario de izquierda que usa iPhone y detesta a Estados Unidos, como llegaba a la Unión Soviética en los 60 y 70, pero también ahora China llega al papá millonario que paga la universidad. En la Unión Soviética en los 70, el papá banquero no era prosoviético, excepto el Banco Credicop, digamos, ¿no? Pero bueno.
Los otros papás banqueros no eran prosoviéticos. El hijo podía ser de izquierda, podía ser subversivo, podía ser terrorista, podía ser militante, pero el papá no. Hoy, el chico es pro-chino, básicamente porque está contra Estados Unidos, que es la única condición necesaria, pero también al papá le interesa relacionarse con China, por negocios. Por lo tanto, China tiene mucho más hard power y mucho más soft power que la Unión Soviética y que la Alemania nazi. Por lo tanto, es un desafío muy serio. Por lo tanto, estamos frente a eso. Estados Unidos está frente a su tercer desafío en la región y Estados Unidos va a usar todos los recursos posibles. Trump lo hará con su estética y sus palabras altisonantes, y los sucesores de Trump lo harán con otras estéticas, pero estas estrategias son políticas de Estado. No importa quién gane, el lineamiento sobre América Latina va a estar en el centro de la escena. Esto genera, y llegando al fin, así no me reta Martín, un conjunto importante de palos y de zanahorias. La Argentina es el ejemplo de la zanahoria más grande. En abril, el FMI no quería darnos los 20.000 millones de dólares. Estados Unidos llamó al FMI, a diferencia del 2001, y nos dieron los 20.000 millones de dólares. En abril del 2001, el secretario del Tesoro dijo, si no alcanza con esto, Estados Unidos ayuda. En la Argentina, nuestro círculo rojo, Maslatón y Bonelli, decían que el secretario del Tesoro mentía. Nunca entendí por qué el secretario del Tesoro no tendría que mentir, pero bueno, en la Argentina hay gente que cree que el secretario del Tesoro le preocupa quedar bien con la Argentina. No me queda claro por qué. Muy bien. Y en septiembre y octubre, en medio de turbulencias políticas y financieras preelectorales, el secretario del Tesoro cumplió. Dio el swap e intervino en la moneda argentina con 2.100 millones de dólares. Hay 3 casos anteriores, 2 veces en la Unión Europea y una vez con el yen japonés. O sea, cuando agarras la historia de las intervenciones en moneda, está Japón, la Unión Europea y la Argentina. Eso implica que le interesa a Estados Unidos que la Argentina le vaya bien. ¿Por qué? Porque es el ejemplo de zanahorias. Si vos estás en Occidente, estás con nosotros, tenés premios. ¿Sí? Después está el gran garrote, que es Venezuela, en las próximas semanas y meses. ¿No? Ahora estamos en la etapa confiscación de petroleros. Después entraremos a otras etapas. Y después hay palos intermedios, palos disciplinadores, más modestos. A Brasil de Lula, al Lula 3, este Lula tan diferente al Lula 1 y Lula 2, con arancel definitivo de 40% a negociar, con el retiro de las visas americanas a 8 miembros de la Corte Suprema a negociar, con la aplicación de la ley Maguinsky al amo y señor del Poder Judicial brasilero, el señor Alexandre de Moraes, a negociar, ¿no? Entonces Brasil es un caso intermedio de palos. Venezuela es el caso testimonio de grandes palos y la Argentina de zanahoria. ¿Esto qué quiere decir estos 3 casos? Una política activa hacia la región, muy activa hacia la región. Potenciado porque la administración Trump tiene su hub en la Florida. Él vive ahí, Rubio es de ahí, la jefa de gabinete de Trump es de ahí, y hay 10 funcionarios más de los Estados Unidos en posiciones clave que son de la Florida. Son gente que habla español, que ha viajado decenas, centenares de veces a la región, que no necesitan una carpeta para saber quién es Lula, quién es Alicia Kirchner, quién es Cristina Kirchner, quién es Milei, quién es Macri. Se han reunido o saben quién es perfectamente. Y el último punto que me parece muy importante, y también lo hablábamos con Roberto Russell y quedamos en hacer alguna actividad el año que viene. No sé si han visto un artículo de Luis Esquenoni en La Nación, se lo recomiendo, alumno mío, ex alumno mío, pibe brillante, que desarrolló toda esta idea de qué diferencias hay con los 90, ¿no? Entre el alineamiento de Menem y el actual. Y él tiene la idea
de que esta estrategia de Estados Unidos es un touch and go, que va a ser algo breve. Recomiendo que lean el artículo, tanto el paper como el artículo de La Nación. Ahí la única diferencia que yo tengo con Luis, tengo la tranquilidad de habérselo dicho, que esto no va a ser un touch and go. Primero que todo, el alineamiento de los 90 no tenía contraparte material. Estados Unidos no nos mandaba plata. Bueno, nos llegamos, era una cosa de... La Argentina usaba el vínculo con Estados Unidos para mostrarse previsible en el mundo y que las instituciones internacionales fueran un poco más benignas, llegado el caso, en alguna negociación. Pero no había pago por esa relación. Acá hay pago por esa relación. Por lo tanto, no hay un touch and go. Y lo que hay hoy, me parece, es algo que tiene más sustancia geopolítica que antes. No es un tema de relaciones personales. ¿Por qué? A nosotros nos enseñaron en el colegio y en la universidad que la Argentina y Estados Unidos eran incompatibles económicamente. Por eso nuestra tragedia empezó con la caída del Imperio Británico y el ascenso de una superpotencia que también es una superpotencia de agrobusiness. Ahora, cuando uno mira la matriz argentina presente y futura, gas, petróleo, litio, cobre, frío en el sur con energía renovable para los servers de la inteligencia artificial. Toda esta idea de la incompatibilidad maíz, soja, vaca, cerdo, está dando lugar a otra actividad, a otro grupo de actividad, donde Estados Unidos tiene mucho interés, donde las mineras americanas tienen mucho interés, en el cobre, en el litio, en el oro. Y además, el último elemento es el tema del Atlántico Sur. Estados Unidos controla la globalización porque controla el mar. La globalización es el control militar del mar. Lo hizo la Royal Navy, después antes los españoles, los portugueses y a partir del año 45 los Estados Unidos. Ahora, esa globalización, donde va el 93% del comercio, 90% de la información digital que pasa por los cables subacuáticos, va a tener un desafío. El desafío es China. China está dispuesta a desafiar el control americano de los mares. Por eso está lanzado el programa más masivo de construcción de barcos de guerra de la historia. Tiene la mitad del tonelaje de Estados Unidos, pero ya tiene más barcos de guerra que Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, en los próximos 20, 30 años, el mar no va a ser un mare nostrum americano. Ahora, las grandes unidades de batalla, los portaaviones, bestias de 110.000 toneladas, que Estados Unidos tiene y que China va a estar empezando a construir su primer portaaviones nuclear y que pretende 5 más, no pasan por el canal de Panamá, no entran por el canal. Por lo tanto, la vía de comunicación Atlántico-Pacífico es el sur de la Argentina, es el sur de Chile. Por lo tanto, el Atlántico Sur es un área relevante, no la más relevante del mundo, pero mucho más relevante en muchas décadas. Por lo tanto, si sumamos el tema de la menor incompatibilidad y sumamos la relación que tiene el Atlántico Sur con la competencia estratégica de Estados Unidos-China, y le sumamos que en 23 años termina el Tratado Antártico, y lo más probable es que no se renueve, y que se empiecen a explotar los recursos naturales de la Antártida, el tema Estados Unidos, hemisferio americano, que lo veníamos trabajando en la academia, en las discusiones, en los debates, queda claramente reflejado en este documento. Por primera vez que yo recuerde desde que se hace este documento, Reagan, como bien dijo Martín, es la primera vez que América Latina ocupa un espacio de esta magnitud. Y esto no es casual, ni es una cuestión de Trump o porque Rubio tiene un trauma por su exilio cubano. Esto es mucho más profundo y geopolítico. Muchas gracias. Gracias, Fabián, y la presentación. Pasamos la palabra a Rosa. Bueno, yo también quiero agradecer la invitación para estar esta mañana en el CARI. Para mí siempre es un
estar acá, acompañado en particular de bueno, Fabián, tratado exalumno, Beatriz, colega de mucho tiempo, y Martín, primer empleado. Ah, mira qué bien. Qué viejo soy. Que dijo soy yo también. Bueno, yo voy a hacer dos advertencias antes de comenzar, para poner en evidencia cuál es la estructura con la que yo miro la inserción internacional de la Argentina. La primera es que, en mi interpretación, buena parte de los problemas de la inserción económica internacional de la Argentina tienen mucho más que ver con factores domésticos que con restricciones internacionales. Esto no quiere decir que las restricciones internacionales no existen, pero nuestra principal disfuncionalidad es de orden interno, por lo tanto tiendo a ser mucho más escéptico respecto a cuánto un cambio en las condiciones internacionales, sobre todo cuando estas aparentemente van a, o por lo menos se leen de una manera positiva, pueden influir sobre esos problemas de larga data de inserción de la Argentina en la economía internacional. Eso es discutible, obviamente, pero yo parto de de ese presupuesto. Y el segundo es que también creo que para un actor marginal en la economía internacional y en el sistema internacional en general, ser foco de interés prioritario no es necesariamente la mejor situación. Puede eventualmente generar algún beneficio, pero no necesariamente es en automática algo positivo, sino que más bien tiendo a pensar incluso que en situaciones de conflicto internacional es mejor pasar desapercibido que estar en el frente de la atención. Esos son dos supuestos con los cuales yo pienso, digamos, no solamente porque me parecen, sino porque es el resultado de lo que fui aprendiendo, mi mirada a lo largo del tiempo. Yendo ahora en particular al tema, yo creo que el documento que estamos comentando tiene dos novedades importantes. La primera es que uno no lo puede calificar de ambiguo. Es de una claridad absolutamente cruda respecto de cuál es la visión, cuáles son los intereses percibidos. No necesariamente es un documento que tenga recomendaciones puntuales de política, tampoco es ese el objetivo de estos documentos más de visión estratégica, pero es muy difícil. Uno lee los documentos anteriores de otras administraciones y de repente se puede preguntar, bueno, ¿qué es lo que quiere decir acá? Yo creo que en este documento esa duda no existe. Lo que quiere decir es lo que está escrito. No hay interpretaciones subyacentes. Y esa es una novedad, porque siempre hay, en estos documentos tiende a haber mucha retórica, trata de poner en palabras más amables lo que es el objetivo de la política. En este caso, eso no. Y la segunda novedad me parece que es obviamente fundamental para la Argentina y en general para la región, es que la región ocupa un lugar de centralidad como nunca ocupó en ninguno de estos documentos. Es decir, el hemisferio occidental, como lo llama normalmente Estados Unidos a la región, es claramente un centro de interés y de atención prioritaria, envuelto en las razones que aquí se mencionaron, sobre todo el conflicto, la competencia con China. Ahora sí, como hay novedades, hay algunas cosas que no son tan novedosas.
Una cosa que me parece que refleja una continuidad respecto a lo que viene pasando en Estados Unidos en digamos, las últimas 2 décadas es la percepción clara que es compartida ya a esta altura por demócratas y republicanos del desafío que China representa para Estados Unidos. Y creo que ese desafío se ha enfrentado de distintas maneras, pero el desafío se reconoce de manera común básicamente por todo el espectro político, ideológico norteamericano. Es decir, Biden podía pensar que la respuesta más eficiente era fortalecer el sistema de alianzas, tener una política más agresiva de subsidios. Trump, más que una política de alianzas, ve una política de primacías regionales como el principal instrumento, la protección más que el subsidio, es una forma disfrazada, si se quiere, de subsidio. Y ambos comparten tanto las administraciones demócratas del último tiempo como las 2 administraciones de Trump, un cierto escepticismo sobre la eficacia de las instituciones internacionales. Y en el plano económico y comercial en particular, me parece que eso se refleja claramente en el pesimismo y la visión negativa que la posición de Estados Unidos ha asumido en las últimas administraciones respecto al papel de la Organización Mundial de Comercio. Por supuesto, la política comercial de Trump hace caso omiso de la existencia de la OMC, pero eso viene siendo una constante de la política comercial norteamericana de los últimos 15 años. La primera administración que cuestionó e inviabilizó el funcionamiento del mecanismo de solución de controversias no fue la administración republicana, sino la administración demócrata, vetando el nombramiento de nuevos jueces en el órgano de apelación y conduciendo a la parálisis de la institución. Frontal que hay elementos de novedad muy importantes y también hay elementos de continuidad, ¿no? Y eso creo que se relaciona con algo que decía Fabián respecto a si estamos frente a una situación de coyuntura o más bien un cambio estructural que va a estar ahí por mucho tiempo. La relevancia, tal como yo leí en el documento, la relevancia del hemisferio occidental aparece básicamente en 3 áreas críticas: el área de las migraciones, el área de crimen y narcotráfico, y el área de comercio e inversión, en donde ahí claramente la identificación de la amenaza está puesta en China. Yo me voy a concentrar en algunos comentarios sobre este último punto. Cuando uno mira el documento y dice, bueno, ¿cuál es el objetivo de Estados Unidos en este ámbito? ¿Cómo instrumentar la política comercial y la política económica en general de carácter internacional para conseguir el objetivo que está detrás del informe? Bueno, uno puede leer el documento con mucha buena voluntad y está bien hacerlo así. Ahora, es imposible perder de vista que detrás de todos los elementos, el componente económico que tiene el documento, más allá de algo que decía Martín, que es, bueno, también la región, los países de América Latina tienen que ganar de este vínculo. La verdad es que acto seguido que se dice esto, siempre hay una frase que lo echa para atrás. Es decir, que dice, nuestro interés es garantizar el acceso al mercado, nuestro interés es mejorar el acceso al mercado de la región, nuestro interés es bloquear el acceso de inversiones extrarregionales, nunca dice China, en ese sentido es muy respetuoso, extrarregionales en áreas críticas. Digamos, el desaliento de China y la protección de la presencia de Estados Unidos y el incremento de la presencia económica y comercial de Estados Unidos en la región me parece que está
muy claramente reflejado. Que se pueda concretar en la práctica es otro tema, pero está muy claramente reflejado en el documento. Inclusive hay digamos, afirmaciones muy claras respecto a que aquellas medidas que afecten tomadas por países de la región, que afecten negativamente a Estados Unidos, aun cuando no estén dirigidas a Estados Unidos, van a ser miradas con particular atención. Y acá creo que el ejemplo de las retenciones, del levantamiento de retenciones con la soja, en el caso de la Argentina, fue muy claro, ¿no? Rápidamente eso rebotó en Estados Unidos y generó críticas no solo de los sectores, de los exportadores de soja. Ya, la mirada llega a ese punto, ¿no? A medidas de política comercial que tradicionalmente fueron cuestionadas por Estados Unidos. En general, por los países desarrollados en la OMC como una aplicación de retención. Creo que el acuerdo marco este que conocimos hace una semana refleja esto también de manera muy clara. Uno lee el acuerdo marco, es muy consistente con la mirada general en la ambigüedad, ¿no? No en la ambigüedad, sino en la generalidad de las... Todavía no conocemos el contenido para tener una opinión fundada, deberíamos conocer el contenido. Parecía cuando se anunció el acuerdo marco, no el acuerdo marco, sino el anuncio de que iba a haber un acuerdo, parecía que venía a las 2 semanas, todavía está dando vueltas, supongo que en breve se va a dar a conocer. Pero me parece que el acuerdo es, lo que conocemos hoy del acuerdo, nos sirve para sacar 2 conclusiones. Primero, no tiene nada de especial con la Argentina. Es parte de un proceso mucho más general en el cual Estados Unidos está embarcado de negociación de acuerdos bilaterales después de haber tomado una decisión unilateral que son los aranceles recíprocos que implementó Trump en la primera mitad del año. Básicamente lo que está detrás del acuerdo, que es lo mismo que está detrás de los otros acuerdos que ha firmado Estados Unidos en este campo, es algo que un autor americano llama el go it alone power, ¿no? Es decir, yo te cambio las condiciones unilateralmente y luego vos tenés que sentarte a negociar un acuerdo que es peor que la situación anterior, simplemente porque la situación anterior ya no existe, yo te la cambié. La capacidad de alterar el status quo y de algún modo obligarte a una negociación sobre la base de condiciones peores que las originales. Bueno, esto es todo lo que puedo decir con el acuerdo tal como se conoce hoy, y como digo, lo que es muy convergente con la estrategia de seguridad nacional. Pero sí hay un acuerdo que sí, que digamos, entre los varios acuerdos con Estados Unidos, si ustedes han tenido oportunidad de ver, a mí me llamó especialmente la atención leer el acuerdo con Malasia. El acuerdo con Malasia es un acuerdo hiper interesante porque operacionaliza muchas de las cosas que en el acuerdo que se anunció con Argentina o en el framework que se anunció con Argentina están implícitas. El acuerdo con Malasia, primero, la sensación que uno tiene cuando mira el componente de modificación de aranceles, el resultado final es extremadamente desbalanceado. Es decir, no hay un retorno a la situación previa a los aranceles recíprocos, sino que hay muchas más concesiones en materia arancelaria de parte de Tailandia que de parte de Estados Unidos. Es decir, hay una extracción de mejoras en el acceso a mercado como consecuencia del arancel recíproco. A diferencia de Argentina, que recibió un arancel adicional del 10%, Malasia recibió un arancel del 24%, bastante más alto. Pero en ningún caso el arancel del 24% vuelve a la situación del arancel previo a la aplicación del arancel recíproco. Y luego hay toda una serie de compromisos vinculados a ciertas prácticas, ciertas políticas
ligadas a la inversión y al trato de terceros actores que son muy ilustrativas. Por ejemplo, Malasia se compromete a reconocer que si Estados Unidos hiciera determinaciones respecto a cuestiones de trabajo esclavo amparadas en la sección 307 de la Ley Comercial de 1930, Malasia va a aplicar las mismas restricciones fundadas en cuestiones vinculadas con el mercado de trabajo. Malasia se compromete también a alinear sus medidas de ajuste en frontera con las medidas que Estados Unidos eventualmente adopte para evitar combatir el arbitraje regulatorio. Antes de que Malasia celebre un acuerdo digital que eventualmente amenace los intereses de seguridad de Estados Unidos, Malasia se compromete a consultar con el gobierno norteamericano. Y luego hay toda una sección que también está en el acuerdo con Argentina anunciada sobre temas de seguridad nacional y económica, que, por ejemplo, si una empresa extranjera que invierte en Malasia tiene prácticas que tienen un efecto negativo sobre empresas norteamericanas en el mercado norteamericano, en terceros mercados o en el mercado de Malasia, el gobierno de Malasia se compromete a adoptar medidas para evitar esa práctica. Se compromete a alinear los controles de exportación con los controles de exportación que hace Estados Unidos. A adoptar un mecanismo de evaluación del riesgo de la inversión extranjera directa en sectores sensibles, similar al norteamericano, y finalmente que si eventualmente hubiera un acuerdo bilateral, firmara Malasia un acuerdo bilateral de libre comercio con algún otro país que Estados Unidos considerara que amenaza los intereses de seguridad norteamericana, Estados Unidos se reserva el derecho de dar de baja el acuerdo. O sea, es realmente un conjunto de políticas muy amplia en donde es difícil encontrar contrapartidas de concesión por parte, o mejor dicho, de obtención por parte de Malasia. A menos que uno considere que los intereses son totalmente convergentes, y eso ya es una cuestión de evaluación política, es muy difícil llegar a la conclusión de que es un acuerdo relativamente balanceado. Yo creo que esto es un poco lo que tenemos delante, ¿no? Es un acuerdo que necesariamente, por su propia definición, va a ser un acuerdo extremadamente desbalanceado, probablemente inevitable, pero parece que es bueno, por lo menos desde el punto de vista analítico, que es lo que me toca a mí, definirlo de la manera correcta. Y además que, como decía Fabián, es algo que puede cambiar en la movilidad, en la modalidad, pero no va a dejar de aparecer en el futuro. Es algo que está para quedarse. El conflicto y la competencia con China va a ser permanente. No creo que Estados Unidos ni esta estrategia tenga como objetivo recuperar la posición de centralidad de Estados Unidos, sino contener el avance de China, especialmente donde Estados Unidos cree que lo puede contener, y esta región es claramente un foco de atención, de forma tal que creo que vamos a tener un rato largo para entretener. Quiero mencionar solamente una cosa para terminar que me parece paradójica y que sería interesante considerar, que es que supongamos que la política comercial de Trump tuviera éxito. Es decir, que efectivamente consiguiera reducir el déficit comercial de Estados Unidos, probablemente también reduciría las exportaciones. Supongamos que tiene éxito en reducir el déficit comercial de Estados Unidos. No quedó para nada claro. Pero si eso pasara, lo que uno esperaría es que el dólar se aprecie. Si el dólar se aprecia, dado que la Argentina va a estar pegada al dólar, eso significa que nos vamos a seguir apreciando respecto a otras monedas. Me preocupa en particular Brasil, me preocupa China. Con lo cual,
pasaríamos a tener problemas de competitividad con socios importantes y presión de importaciones de socios importantes. Entonces acá hay repercusiones que son a tres bandas bastante más complejas de lo que uno puede ver, digamos, mirando solamente el corto plazo. Coincido que la Argentina ha recibido algún pago, como mencionaba Fabián. Tengo más dudas de que esos pagos tengan un carácter permanente y que no respondan a una situación coyuntural. Eso sí, no me queda para nada claro. Creo que nadie, digamos, que es muy como decía Dave Lowenthal, es muy difícil predecir, hacer predicciones, sobre todo sobre el futuro, pero no consigo ver en esos eventos de hace pocas semanas una señal de un cambio, de una presencia de concesiones y de asistencia norteamericana sistemática irregular en la Argentina. Entre otras razones, porque más allá de que es cierto que la Argentina tiene algunos atractivos, particularmente en áreas de recursos estratégicos, parece que Estados Unidos tiene otras prioridades en el mediano plazo, estratégicamente más relevantes en el resto de la región. Y eso, en lugar de parecerme a mí un problema, en cierto modo me da una cierta sensación de poquito de tema para decirme para casa. Muchas gracias, Roberto, por la magnífica presentación. Beatriz. Bueno, me sumo y respecto de la presencia de Francisco, pero también respecto a la presencia de Martín, que nos convocó, Fabián, Roberto, todos colegas. Yo voy a hacer estos comentarios van a traer 3 puntos. Primero, los puntos comunes de los 3 comentarios, incluido Martín. Segundo, yo había preparado también algunos comentarios y voy a ahondar en lo que a mí me llamó la atención respecto del documento de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos 2025. Bueno, y tercero, alguna conclusión pensando, ¿representa esto una amenaza o una oportunidad para la región y para Argentina? Entonces, primero los comentarios, y yo coincido, los comentarios que se hicieron, las exposiciones y los aspectos comunes. Que la decisión de Trump, o sea, que el documento revela que hay una estrategia de parte de Estados Unidos y del gobierno de Trump, que no son decisiones arbitrarias, sino que responden a una estrategia. Segundo, que es innegable la importancia que se le asigna al hemisferio americano, ¿no? Dentro del documento. Y ahí, como bien se dijo, lo dijo Martín, lo dijo Fabián de alguna manera, bueno, la visión es la doctrina Monroe, pero con el corolario Trump. O sea, América para los americanos, pero queremos también que América Latina se desarrolle, porque una América Latina bien gobernada, desarrollada, no es una menor amenaza en términos de migración, que es el problema número 1, en términos de narcotráfico y crimen organizado. O sea, bueno, y el tercer tema, obviamente, que el documento claramente muestra de que se acaba la unipolaridad, como dijo Fabián, y que hay claramente la rivalidad estratégica Estados Unidos-China es el tema dominante. Bueno, y de eso se desprende, obviamente, una estrategia también respecto de la visión del hemisferio y de la rivalidad estratégica con China, una política de palos y zanahorias. Bueno, yo ahora, dicho esto, bueno, y Roberto también enfatizó, digamos, en que el documento es estratégico, que no es ambiguo, que hay una visión
cruda de los intereses de Estados Unidos. También coincidió con la centralidad de la región, el hemisferio occidental, y que la relevancia de la región está en tres temas, como bien dijimos: migraciones, crimen organizado y comercio e inversiones, y puso ahí algún interrogante respecto de cuál es el alcance relativo en materia de comercio e inversiones. Yo, como no soy una experta en seguridad nacional, pero sí me considero una experta en otros temas, lo que me llamó poderosamente la atención del documento es la visión tan claramente explicitada que la seguridad de Estados Unidos, la seguridad nacional, depende de la seguridad económica. Y que en el centro de esa seguridad económica está la reindustrialización de los Estados Unidos. O sea, la aspiración es que Estados Unidos sea la primer potencia industrial del mundo, lo cual desplazar a China hoy no va a ser difícil. Y entonces esto me llamó poderosamente la atención. Estados Unidos, cuando habla de seguridad económica, anuncia los siguientes puntos. Primero, comercio equilibrado, y por ello digamos, los aranceles recíprocos, la estrategia de negociación, luego transaccional, bilateral con cada país. Segundo, asegurar el acceso tanto a cadenas de valor crítica como a los minerales y materiales críticos. Tercero, la reindustrialización. Cuarto, revivir la base industrial de defensa de los Estados Unidos. La reindustrialización y la base industrial implican también fortalecerlas, reindustrializar, no solo hacer reshoring, pero sino aprovechar todo el tema del empuje de las nuevas tecnologías. Cuarto, la dominancia energética en petróleo, gas, carbón, que me llamó mucho la atención, carbón y nuclear. Trump claramente dice que tienen que salirse de la ideología del cambio climático y de la ideología del net zero, que ha hecho tanto daño en Europa. O sea, ya lo dice claramente. Y después preservar y fortalecer la dominancia de Estados Unidos internacional en el sector financiero, ¿no? El mercado de capitales y del dólar implícitamente. Bueno, los tres primeros puntos: comercio equilibrado, depende cómo hayamos negociado y cuán balanceado es el acuerdo. Asegurar el acceso a minerales críticos y cadenas de valor crítica. Incluso la reindustrialización. Yo creo que la visión de Argentina sería, por un lado, aprender de esto, o sea, aprender que el hecho de la seguridad nacional descansa en la seguridad económica, y que eso no es solamente la macroeconomía. La estabilidad económica es condición necesaria, no es suficiente. Que si queremos explotar la cadena de minerales críticos, o sea, el cobre, si queremos explotar el petróleo y el gas en Vaca Muerta, el contenido industrial de esa cadena es enorme. O sea, para cada nuevo pozo se necesitan 35.000 toneladas de acero. Entonces, nosotros acá hay una visión que se, por lo menos, manifiesta de que la industria en la Argentina es ineficiente. Va a ser imposible desarrollar todo eso. Nosotros no tenemos una base industrial fuerte y competitiva. Y si no, vamos a tener que terminar importando estructuras metálicas de China. O sea, porque Estados Unidos está también con la intención de reindustrializar y hacer reshoring. O sea, yo creo que esto abre una oportunidad, no solo para que la Argentina se inserte en esas cadenas de valor, sino para que nosotros tengamos nuestra propia estrategia de reindustrialización que pueda sostener el crecimiento de Argentina de manera sustentable. Otra de las cuestiones que me llamó la atención del documento, también la visión cuando Trump critica las anteriores estrategias de seguridad nacional y dice que uno de los problemas es que enfatizaron, pusieron misguided, ¿cómo se dice? Equivocados, Sí. apuestas en la globalización y en el libre comercio internacional, que impactaron negativamente en la clase media industrial y en la base industrial. Hollow out quiere decir que hicieron un agujero, que hicieron desaparecer esos empleos de clase media industrial y de la base industrial, sobre los cuales la preeminencia económica y militar de Estados Unidos depende.
Bueno, a mí realmente me parecía, o sea, un instrumento de seguridad nacional es un documento también de política industrial. Es importante señalar que estos documentos han dejado de ser simplemente una estrategia militar. Estos documentos son una estrategia transversal que impactan en lo militar, impactan en la política económica internacional, impactan en la diplomacia, impactan en ámbitos nuevos como la seguridad y la resiliencia de las cadenas de suministro, las cadenas de valor, la energía, la tecnología. Y en Estados Unidos cumplen una doble función este documento. Por un lado interna, que es coordinar diferentes ámbitos de la administración, y por otro lado externa, al proyectar hacia lados y socios la visión estratégica de Washington sobre el orden internacional y sobre sus intereses. Bueno, claramente, como se dijo, hay una visión escéptica respecto del orden internacional. O sea, esto nos deja por adelante, yo diría, para concluir y no extenderme, por un lado, yo creo que la Argentina tiene una oportunidad única. O sea, creo que el alineamiento geopolítico en los Estados Unidos ha revertido en un apoyo financiero muy significativo en un momento crítico. Si la Argentina lo hubiera tenido, y yo creo que esto es diferente de los 90, si lo hubiéramos tenido en 2001, no hubiéramos tenido la reversión que tuvimos en reformas, primero la crisis financiera dramática del 2001-2002, y la reversión en el proceso de reformas, y la reversión en materia institucional que tuvo la Argentina todos estos años, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una oportunidad, pero que la oportunidad depende también de la estrategia argentina. ¿Ah? Y esto siempre Roberto Bouzas lo ha señalado. No es simplemente descansar. Y acá es donde veo que en materia de estrategia tenemos mucho trabajo por hacer hacia adelante. ¿Ah? Y que el sector industrial tiene que tener un rol. No es solo el agro, no es solo los minerales críticos, no es solo el petróleo y el gas, ¿no? La cadena industrial y una cadena industrial competitiva es crítica para el éxito para las inversiones, digamos, para el desarrollo de las inversiones en estas áreas de petróleo, gas, minerales críticos, y también es, digamos, el desarrollo, y sí creo que esto ha sido una reflexión importante internacional de inserción de la Argentina, el desarrollo del sector agrario tiene que ir más allá y nosotros tenemos un sector agroindustrial muy competitivo, ¿no? Y trabajar en reducir el proteccionismo a nivel internacional, que estamos viendo que es una lucha difícil, que la Unión Europea ha postergado el acuerdo por este tema. Bueno, es un tema crítico también para la inserción internacional de la Argentina en cadenas de valor de mayor valor agregado, y eso va a posibilitar mejores empleos y mejores salarios en la Argentina, que son también clave para el crecimiento económico. Así que, bueno, yo agradezco que Martín me haya insistido mucho. Fin de año es una fecha complicada. He aprendido mucho en esta sesión y en otras sesiones de Fabián también, de Martín obviamente, y de Roberto también. Y bueno, creo que tenemos una oportunidad única y el desafío está en nosotros para aprovecharla, pero necesitamos, además de una macro estable, que es condición necesaria, necesitamos una estrategia de crecimiento y de inserción. Muchas gracias. Gracias, Beatriz, por una reflexión muy perceptiva y profunda. El comentario que hizo sobre mi insistencia era porque la primera reacción de Beatriz fue, pero el 22, no solo estoy muy complicada, tengo muchas cosas que hacer, ya no va a venir nadie. Por lo menos en la segunda parte estaba hecho. Bueno, muchas gracias a los tres por excelentes presentaciones. Creo que tenemos un ratito para hacer algunas preguntas y comentarios. Como siempre, le toca al coordinador pedirle que sean cortos y que vayan a la pregunta, porque si no, no vamos a poder conversar todos. Entonces, pero vos que pediste la palabra, después una y después el coronel.
Bueno, muchas gracias. Era excelente la exposición. La verdad que ilumina. Gracias. Yendo al documento, coincido absolutamente que el rival es China. Y en ese sentido me da la impresión de que Estados Unidos está buscando el necesario control de los espacios geoestratégicos. Y en eso coincido con lo que dice Fabián respecto al Atlántico Sur, pero analizando en términos estratégicos, hay tres espacios vinculados fundamentalmente con las vías de comunicación marítima. Una, el que mencionó Fabián, que tiene que ver con la vía de comunicación marítima austral, pero no se mencionó la vía de comunicación marítima boreal, y ahí vemos el tratamiento de Estados Unidos con Canadá y Groenlandia. Y sí se mencionó Venezuela, vinculado en este caso con la vía de comunicación marítima ecuatorial, digamos, que en definitiva es la más importante del mundo por su movimiento comercial, económico. Y ahí lo conecto con Roberto, cuando habla de Malasia, porque dentro de esa vía de comunicación marítima, el protagonismo de Malasia es extraordinario, en particular por el Estrecho de Malaca, fundamental en las comunicaciones entre el Asia y Occidente. Ahora, la pregunta es más orientada a Fabián, porque cuando se menciona la problemática, solamente se menciona, en particular en esta vía ecuatorial que identifico, a Venezuela. La presencia de Estados Unidos actual en esa región, por Venezuela, porque ahí hay un triángulo interesante, Venezuela, Nicaragua y Cuba, que cuando ustedes lo ven, controla perfectamente el Mar Caribe. Y el Mar Caribe controla perfectamente el Canal de Panamá. Y entonces me gustaría una precisión un poquito más detallada de cómo ve la situación de Estados Unidos en esa región estratégica. Gracias. Vamos a romper el micrófono. Bueno, gracias por el comentario. Efectivamente, yo cuando escuchaba a Roberto pensaba en Malaca, que por ahí pasa una cantidad sideral de todo, de lo que pasa en el mundo. Y además acordarse que muchos de estos acuerdos comerciales, si tienen algún tinte que genere alguna generosidad eventual, va a depender de la relevancia geopolítica de ese socio económico, ¿no? En el caso de Malasia tiene esa característica. Y los temas de pasos estratégicos, y acá hay algo que nos sirve a nosotros como argentinos. El otro día lo dijo Daniel Adar al pasar en una entrevista en Infobae, muy al pasar. Pero me consta que algo está pasando por algunas charlas con los británicos que he tenido. El tema del Atlántico Sur, los pasos estratégicos y todo lo que estamos hablando va a tener una repercusión en el tema Malvinas. No mágica, no eufórica, pero hay un espacio de negociación, de diálogo, donde Estados Unidos está interesado en que haya un espacio de cooperación y coordinación en el Atlántico Sur, que mientras haya un problema colonial que además hasta estéticamente nos cierra, digamos, ¿no? Monroe, con una colonia británica de 1833, hace ruido hasta estético, y en estas grandes estrategias la estética tiene algún rol. Por lo tanto, hay que tener, digamos, muy atento que en algunas zonas puede haber mayores turbulencias por esta estrategia y en otras zonas quizás se abran espacios de diálogo. Ojo con eso, ¿no? Veremos cómo lo maneja el gobierno, veremos qué nivel de empeño le pone Estados Unidos, pero creo que el año que viene puede haber alguna novedad del tema Malvinas, sobre un bosquejo bastante parecido al que propuso Perón y que aceptó Gran Bretaña en 1974, que no se firmó porque se murió Perón. Básicamente quedó el acuerdo en un escritorio, Isabel Perón no
no lo firmó y quizás los británicos sin Perón tampoco lo habrían querido firmar. Así que este es algo que me parece relevante, de algún beneficio adicional de este acercamiento argentina-estadounidense, que no solo se limita en swaps o en cuota de carne, sino en algo mucho más importante para el ethos argentinos, como es el tema de la soberanía marítima. Lo de Venezuela claramente es un tema geopolítico contra China. Es una dictadura criminal, 8 millones de refugiados, sus mandos militares y políticos están metidos hasta el tuétano en el tema del narcotráfico, dan cobijo a Hezbollah, dan cobijo a la FARC, han ayudado a quemar Chile en octubre del 19. Si hubiera ganado Macri su reelección, se hubiera quemado la Argentina, porque ya tenían todo listo para eso. Venezuela cumple un rol de sabotaje a las democracias institucionales semejante al de Cuba en los 60 y 70. Solo que el mastermind, en vez de organizar ERPs, MIR y esos grupos, ha decidido organizarlo de otra forma, atrás de estudiantes, atrás de protestas. Como siempre le digo a mis colegas chilenos, si los estudiantes secundarios chilenos fueron los que destruyeron las estaciones de metro, 200 antenas de alta tensión, los nodos de internet de Chile en octubre del 19, bueno, estamos frente a una superpotencia militar de niveles incalculables en los colegios secundarios de Chile, digamos. O sea, no haría falta las Fuerzas Armadas chilenas para que Chile conquiste Sudamérica. O sea, básicamente Venezuela es un actor que es inaceptable en este juego de alianzas. Puede ser utilizado por China, puede ser utilizado por Rusia, puede ser utilizado, es utilizado. Por lo tanto, todo lo que dice Trump sobre Venezuela es verdad, sí. Ahora, el despliegue masivo de fuerzas y lo que se está procediendo a hacer y lo que se hará, ¿es por el fentanilo? No. ¿Es por la cocaína? No. Pero la calificación de organización narcoterrorista externa le permite al gobierno americano colocar toda la cúpula cubana o venezolana que controla Caracas, venezolana. Los cubanos están en otro capítulo. En la misma condición de Bin Laden. O sea, mañana Trump puede hacer lo mismo con Maduro, con Diosdado Cabello, con Padrino, con los hermanos Rodríguez. En términos legales de Estados Unidos, es el equivalente a Bin Laden en Pakistán. Así que no sé si te respondí. Gracias. Regula, por favor. No es una pregunta, quería simplemente aportar un dato en apoyo de la posición que expresó y la interpretación que hizo Fabián, con la cual comparto absolutamente. Yo durante 23 años representé en la Argentina al Center for Strategic and International Studies de Washington. En noviembre del 2016, una semana después de la primera elección de Trump, el máximo realista, yo también soy realista, Fabián se ha definido como realista en las relaciones internacionales, el máximo realista que creo que ha existido en las últimas décadas es Henry Kissinger. Él habló en una reunión organizada por este centro de estudios en New York y dijo: este es el momento de jugar la carta rusa. En la época de la Guerra Fría, Nixon y yo jugamos la carta china, porque había que separar a China de Rusia, y China era el socio menor. Ahora hay que separar, evitar cualquier acercamiento entre Rusia y China, y obviamente China es el socio mayor ahora. Lamentablemente, como dijo Fabián, los demócratas, inmediatamente de asumido el cargo por Trump, se dedicaron a acusar a Rusia de haber influenciado las elecciones,
cosa totalmente infantil, porque no podían tener una repercusión tan grande. Seguramente hicieron algo, pero Estados Unidos se mete en todos los países del mundo, interviene y espía a todo el mundo, no deberían enojarse tanto. Y después, cuando empezó la guerra, incluso se amenazó con que hubiera una guerra, vieron una oportunidad de voltearlo a Putin. A Biden se le escapó expresamente y dijo que el objetivo era regime change en Moscú. Después, y ya casi tuvieron éxito porque la primera ofensiva rusa fue un fracaso absoluto. Pero la verdad es que han prolongado la guerra para ver si lo pueden debilitar y derrocar a Putin, cosa que ha sido un error, un crimen fenomenal. Quería mencionar eso porque Trump lo tenía claro en ese momento, no pudo actuar así y ahora creo que lo está moviéndose de esa manera. Gracias. Había una allá. Hay algo. Bueno, quisiera aprovechar el panel de los interesantes análisis. Se podría emitir una opinión de la OTAN, porque desde el punto de vista militar, siendo documento, la desactiva. Y eso creo que desde el punto de vista argentino nos da la oportunidad, porque al plantearles como prioridad el centroamericano, podríamos proponer una OSA, Organización de Seguridad. No sé si quisiera escuchar la opinión de ustedes. O Fabián, La OTAS, ¿se acordás la OTAS? Que la propuso Reagan en su primer mandato, Argentina, Sudáfrica, Brasil, Estados Unidos y Gran Bretaña. Después pasaron cosas. El 2 de abril del 82 pasaron cosas. No, a ver, la OTAN es una creación de Estados Unidos para Estados Unidos. Esta idea de que Estados Unidos se va de Europa, los imperios no se van. Lo tenés que echar. O tienen que... Rusia sabe que ir más allá de donde estaba, primero que no pudo ocupar más del 20% de Ucrania, por lo tanto, marchar sobre Varsovia es poco probable, digamos, ¿no? Dos, que Europa, recién hablaba con el delegado de la Unión Europea en la Argentina y les contaba, yo le decía que lo felicitaba con algo de ironía realista, de pasar de Disney a Esparta en tan poco tiempo. Es un proceso un poco más complejo, pero bueno, salieron de Disney y están entrando en Esparta, digamos. Creo que no van a estar de todo en Esparta porque es muy caro ser Esparta, pero volvieron a la historia, ¿no? Eso es un dato importante. No, la OTAN no se va a desintegrar, la OTAN va a seguir integrando. La OTAN está destinada a un enemigo que ya no es la prioridad. Europa va a estar mucho más armada que en los últimos años. Alemania, Polonia van a tener ejércitos formidables. Y si Rusia comete el error de pensar que puede seguir alguna aventura más allá, bueno, Estados Unidos ayudará y la carga máxima quedará en manos de los europeos. Si vos agarras el presupuesto de defensa británico, francés y alemán de hoy, es mucho más que el presupuesto militar ruso, ¿no? Y esto a lo largo del tiempo se refleja en el terreno. Por lo tanto, no. Lo que sí va a pasar con la OTAN, que hay un segmento de la OTAN que va a ser invitado a ayudar en el Pacífico. Básicamente la Royal Navy, parte de la Marina francesa, parte de la Marina italiana. Si vos agarrás el GPS cuando lo prenden, ¿no? De dónde están las grandes unidades navales, te las encontrás en el Pacífico. Es decir, ¿qué hacen los barcos de Europa en el Pacífico en plena guerra con Rusia? Bueno, porque hay una parte, la OTAN occidental está invitada a ayudar en Asia. La OTAN oriental, incluyendo Alemania, está invitada a encargarse de disuadir a Rusia. Yo creo que no veo un tema de OTAS. Básicamente por Brasil Lula 3 y el eventual Lula 4 no lo veo en la OTAS. Sudáfrica no lo veo en la OTAS.
Y la Argentina tampoco lo veo en los TAP más allá de este vínculo. Pero sí creo que lo que hablamos antes de Malvinas es parte de este interés de Estados Unidos de crear una gobernabilidad en el Atlántico Sur que le complica un poco la tarea de depredación y de presencia china. Y además con vista a la proyección en la Antártida, ¿no? Entonces, yo no creo que haya un OTAS, pero sí creo que va a haber un interés de Estados Unidos de sentarnos a los americanos, a los británicos, a los argentinos, a dejar de jugar a este juego de incomunicación y de chicanas y de bamboleos estratégicos que tenemos en las últimas décadas con los británicos. Gracias, Fabián. Friedman. Perdón, señor. Friedman estaba primero, Friedman. Y después Ignacio. Felipe. Perdón. No quiero respetar el orden. Muchas gracias al panel. Me gustaría retomar, digamos, los aspectos quizás económicos que se mencionaron. El dominio para mí trasciende mucho el tema de aislacionismo de los Estados Unidos por algunos aspectos internacionales. Yo, digamos, creo que hay dos temas que influyen en la opinión de los documentos, que son el déficit fiscal y el déficit comercial. Esos son dos temas que Estados Unidos dice: yo dejo de subsidiar al resto del mundo, dejo de subsidiar a los organismos internacionales que estuvieron haciendo política porque no tengo la plata. Pero eso lo dice claramente en el documento. Y a partir de ahí hay un desarrollo de una estrategia. Ese documento implica, yo veo un par de Estados Unidos que volver a la industrialización, yo soy un centro para debería decirlo así. Pero acá para el resto del mundo, yo no tengo para dónde se va a hacer porque es un grave problema. Y tengo un grave problema comercial. También, sería la relación de los tratados sobre el sudeste asiático. Estados Unidos considera que el sudeste asiático ha sido peón de la expansión industrial de China. O sea, China ha montado en nuestros países de la ASEAN sus empresas exportan a los Estados Unidos. El déficit comercial de los aceites, el déficit comercial de Estados Unidos con ASEAN son, creo que, 226 mil millones de dólares, que equivale al doble de lo que era el déficit comercial de China. Entonces, Estados Unidos le dice a los países de la ASEAN: esto se acabó de ser intermediario de China para exportar a Estados Unidos. Lo dice muy claramente, sobre todo a Vietnam. A Vietnam le dice: recibía la mercadería china, le cambiaban de China y le enviaban a Estados Unidos. Tiene otra cosa que dice Estados Unidos que creo que es muy importante reafirma que son negociaciones internacionales, de que todos esos países han jugado con una protección de las protección del sector agrícola que perjudicó a todos los países exportadores, a la Argentina, a Ucrania y a los Estados Unidos. Los Estados Unidos le está diciendo: esa protección agrícola que ustedes tenían, todo ese mecanismo de producción que ustedes tenían y para industrializar, todo eso se acabó. Ahora es en fin, vamos a jugar con la misma cara. Eso es positivo para los países en desarrollo. No solamente para ti. Porque esto requiere, hay que ponernos claro, acá pasó China, muy amiga, no sé si no se va, pero el manejo comercial lo tengo yo. O sea, yo voy a determinar en dónde importo y aquí. Entonces, lo que hay que tratar de hacer en ese sector es también nivelar esas cosas. Y después hay otro tema que yo le estaba preguntando, dice, si lo leí bien o lo leí mal.
la parte del documento dice que hay 7 billones de dólares para el desarrollo del infraestructura. ¿Qué es lo que está diciendo? Nosotros también tenemos capacidad física para desarrollar. No es solamente China que tiene capital para dar. Sabemos que China cada año, digamos, todos los fondos y que después los países recurren al Fondo Monetario Internacional para conseguir la posibilidad de volver a pagar a China. Nosotros, si nosotros usamos los fondos de la Unión Europea, los internacionales, y los de Estados Unidos, tenemos mucha plata. Pero si todavía hay una serie de desarrollo del hemisferio occidental, me parece que este documento está muy marcado, es una pena de cada uno, digamos, esa altura de que aparece. Cada vez en un documento oficial que Estados Unidos está dispuesta a hacer una contribución muy grande para no solamente asegurarse la reserva de la América Latina, sino para hacer un desarrollo de los. Gracias. Gracias, Felipe. Tenemos solo unos pocos minutos más, según la hora que habíamos tratado terminar, y que le vamos a dar la palabra a las 2 personas que han pedido. Adelante, primero el señor. Voy a ser breve. Es apoyando un poco lo que decía Fabián Calle. Normalmente cuando hablamos de estrechos, pasajes, canales, dominio, pensamos en el comercio, pensamos en el transporte, transportes marítimos, y es lógico que es una dependencia de cada uno de los países, pero estratégicamente y desde el punto de vista militar, y pensando en Estados Unidos, desde la Guerra Fría han hecho un gran esfuerzo y han invertido mucha plata en vigilarse y tener conocimiento de dónde están las plataformas estratégicas para lanzamiento de misiles y su posicionamiento. En ese sentido, el ingreso al Atlántico, brevemente digo que a tal punto llegaron a llevar a cabo operaciones de espionaje con submarinos que hasta perdieron un submarino al principio, en el año 49, el Uzco chino, un incendio de baterías, y sin embargo siguieron adelante con este esfuerzo. El hecho es que ellos llegaron a misiones muy peligrosas de interceptar comunicaciones, colocando elementos sobre cables submarinos de comunicaciones. Lo hicieron en el mar de Barents, vigilando las bases de submarinos del norte, y también lo hicieron en el Pacífico, en el mar de Okhotsk, donde fueron descubiertos en un momento por un desertor de la CIA. Pero si no fuera por eso, lo hubieran seguido haciendo, y era una misión realmente riesgosa. Llegado el momento que existían los submarinos con misiles que portaban misiles nucleares, lo que dependía entonces era saber dónde estaban y cuándo habían ingresado. Y para posicionarse en el Atlántico hay 2 posibilidades. O el Hugh, que es Groenlandia e Islandia, tendría que ser Kifuk, porque está las Islas Faroe también en el medio, que tienen una importancia en este sistema de detección, y United Kingdom, ese es el Hugh, y eso está desde los años 90 totalmente cubierto. Pero si vemos, podemos proyectar algo del Drake. Obviamente la única entrada al Atlántico, bueno, este es el Hugh, Groenlandia, Islandia, pero este está totalmente cubierto desde los años 90. Te da mucha potencia el deportivo. Este es el único saque
Este es el pasaje Drake que está libre, que tiene posibilidades de ingreso para los submarinos al Atlántico. Y fíjense que nosotros compartimos con Chile uno de los laterales de este pasaje. Creo que el rol y la responsabilidad del cual hablaba que podía hacer cambiar alguna situación, nos compromete directamente. Vamos a ver el gráfico. Bueno, Gracias. eso es lo que quería. Gracias. Gracias. Bueno, en todo caso, último, sí que sería muy breve. Voy a tirar un par de comentarios, que son un poco más escépticos, pero no ser constructivos. Coincido 95% de lo que dice Fabián, generalmente. Simplemente quiero llamar la atención que si uno mira los documentos anteriores de seguridad nacional, los últimos 4 o 5 cosas que hice anoche cuando estaba desvelado, no puede uno evitar, intenté usarlos para dormirme, no funciona nada. Pero no quiero dejar de señalar que si miramos un poco realistamente estos documentos, no siempre, a menudo no se traducen bien en política. Sí, por eso me parece importante señalar, como decía Fabián, que hay que mirar lo que los estados hacen efectivamente, especialmente aquellas acciones que resultan costosas, o dicho en otras palabras, donde van a poner recursos, no van a poner plata. Como aprendí en una materia hace mucho tiempo, políticas públicas, si una política no cuenta con presupuesto, no existe, exactamente. Si vamos, hay que señalar una cosa así, me parece importante, que este documento, a diferencia de otros, está mucho más focalizado. O sea, como para estrategias anteriores, era un perfume de 10 millones de cosas que no priorizaba nada. Este es un estilo más Trump, está mucho más focalizado en su lenguaje y en su orden de prioridades implícito. Ahora, una cosa que me preocupa de esto es este documento parece claramente redactado por una particular facción dentro del gobierno americano. ¿Sí? Una facción que está puesta a algo de J.D. Vance, me parece no es casual que se lo mencione tanto, gente como Erich Golding, gente que prioriza la competencia con China. Ahora, el pivote al Pacífico y el tratar de bajar los compromisos en lugares como Oriente Medio o en Europa han figurado en administraciones anteriores y no han podido llevarse, no se puede traducir en la práctica. O sea, hay una inercia política y burocrática muy poderosa que es muy difícil de resolver. Así que, desde el punto de vista analítico, me parece que hoy tenemos que darle no tanta importancia a este documento estratégico, sino verlo más en que invierte en plata y desde el punto de vista, bueno, que sigo más de fierros, cómo cambia la estructura de fuerzas y la postura global, dónde se van a estar abriendo bases militares nuevas o cerrando algunas de las 800, 900 que hay alrededor del mundo. Eso más. Bueno, muchísimas gracias. Quiero ser estricto con los tiempos porque estamos a fin de año y seguramente hay mucha gente que se tiene que ir a almuerzos formales y habíamos quedado que terminábamos la reunión antes de la 1:15. Quiero agradecerles a todos ustedes que han participado, muy especialmente a los expositores que verdaderamente nos enseñaron muchas cosas. Y quiero hacer solo 2 breves comentarios finales. Uno, que la discusión de hoy muestra la importancia del documento, la importancia de que todos lo leamos con cuidado y entendamos con precisión lo que el documento dice, la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Y lo segundo, algo que dijo Beatriz, y es que la seguridad no es solo una cuestión militar, sino que sobre todo para países que no están ahí en el tope, como es la Argentina, tal vez la economía es la parte más importante de la seguridad nacional. Y que tenemos que vincular muy cercanamente esas dos cosas. Y esa discusión está bastante ausente. No el desarrollo económico, como los economistas conversamos del desarrollo económico, pero no lo conversamos en relación estrecha con los temas de seguridad nacional. Por lo tanto, ese me parece que sería el tema que tendríamos que comentar el pasado. Ya está, ya.
Ya la sombra va. Estado Roberto, está convocado también. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Martín. Gracias, Felices gracias. Saludos a todos los de. Sí, a todos los de Gracias, Lina, por los saludos. Muy Gracias feliz a Navidad. ustedes. Felices fiestas. Muy feliz Navidad y un gran año, queridos colegas. Chao, hasta luego.